Continuamos en el día y en esta ocasión vamos a conversar con el doctor Fabián Melo, que es ex fiscal de carrera, y con él vamos a hablar sobre el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Muchas gracias. Quisiera saber y que le explique a nuestros televidentes cómo impacta la corrupción en una institución como el Ministerio Público, debido a lo que representa justamente. Sí, la corrupción es un flagelo que afecta directamente a toda la sociedad. Al Ministerio Público lo impacta desde el punto de vista de lo que es la respuesta que tiene que dar ante cualquier actividad de carácter criminal. Ese es el rol del Ministerio Público porque esa es su naturaleza, perseguir toda conducta que riña con lo que son las normas penales. En este caso, el Ministerio Público también está conformado por funcionarios públicos que también integran esta sociedad y son afectados de manera directa por ese flagelo, independientemente de que tengan el rol de perseguir la corrupción. En sentido general, ahora mismo hay una actividad diferente porque la sociedad está exigiendo más y eso obedece a un cambio de comportamiento social y el Ministerio Público está respondiendo a esa necesidad social. Yo quisiera primero brindarle un cafecito que le ha traído Kenia. Ay, sí, qué bueno. A esta hora de la mañana. Que le va a caer muy bien, muy bien. Y a cambio gracias. usted nos va a explicar cómo opera, cómo es ese mecanismo de investigación, cómo proceden los fiscales, cómo es que deben proceder. Si nosotros fuéramos a establecer una especie de ABC en relación a lo que es el deber y la obligación legal del Ministerio Público, diríamos que en el Estado hay instituciones que tienen roles muy claros y muy definidos y que están establecidos en las leyes que los rigen. En el caso del Ministerio Público es un órgano constitucional que su facultad está establecida en la Constitución y hay una ley orgánica también que detalla, es decir, desarma todo lo que son las responsabilidades del Ministerio Público. Y en ese tenor, el Estado también tiene otros órganos ya con naturaleza diferente que tienen roles de investigar asuntos de corrupción, pero en el ámbito administrativo hay que deslindar esas dos cosas para que la sociedad la entienda. Si hay alguna preocupación en el entorno administrativo del Estado, ahí entonces está la Dirección de Ética e Integridad del Gobierno, que es un organismo de carácter preventivo en el orden administrativo para poner controles en lo que tiene que ver con la corrupción. Ahora, cuando ya eso desborda la competencia de ese órgano administrativo, entonces pasa a otra etapa, que es a la etapa de la investigación penal, y esa es una facultad constitucional y legal del Ministerio Público. ¿Cómo, doctor, ahora que usted habla sobre esa regulación, cómo se regula quien persigue a los criminales? Es decir, ¿cómo se hace una especie de autovigilancia de una institución como el Ministerio Público? Lo que acontece es que una sociedad, por ejemplo, le da responsabilidades a las instituciones públicas. En este caso, el Ministerio Público tiene una facultad constitucional que lo hace responsable de perseguir todo lo que significa infracción penal. Y en este caso, la corrupción es una infracción penal. El Ministerio Público no puede delegar su responsabilidad, es el órgano responsabilizado de eso. Y cuando esa corrupción está dentro del mismo ministerio, ¿cómo como ministerio yo me puedo regular? Bueno, es que la regulación en sí de perseguir la corrupción no la establece el Ministerio Público. Siempre habrá, por ejemplo, imagínense un funcionario público que tiene normas de carácter preventiva y de carácter sancionatorio a nivel administrativo y ellos también transgreden la ley y tienen su propia norma que los regula. Entonces el Ministerio Público tiene una norma de carácter general que es la norma penal, pero cualquier ciudadano puede transgredir la ley penal. En este caso, si la transgrede un Ministerio Público, pues también debe ser perseguido porque no puede haber excepciones. Yo he dicho que el caso que nosotros estamos ahora mismo debatiendo en los medios, el caso Medusa,
es un caso paradigmático porque se trata de perseguir a quien estaba persiguiendo el crimen. Y eso se ha dado en los últimos años en Latinoamérica en dos países, que es en Perú y en República Dominicana. Y no es solamente paradigmático por la persona a quien se está persiguiendo, sino también por la carga enorme de prueba y por el perfil de las personas que están vinculados con el ex procurador hoy sometido a la justicia penal. En el siglo XIX aquí hubo un presidente que agarró todo el dinero público que pudo y lo metió en una maleta y se largó del país. 6 veces presidente, Buenaventura Báez. Así es. En el caso del Ministerio Público, ¿había antecedentes en la República Dominicana? Usted ha dicho que hay 2 casos, de Perú y nosotros, pero así tan grande, sacando a ese caso de Buenaventura Báez y Trujillo, que se robó el país. Sacando esos 2, ¿ha habido un antecedente de un caso tan grave de corrupción cometido por algún funcionario público? Le puedo decir, sin temor a equivocarme, que la forma en que se está persiguiendo la corrupción en estos momentos no tiene precedente, y no lo tiene porque nosotros tenemos un acta de nacimiento de persecución de la corrupción muy nueva. Se inició con la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue en la década de los 90, y le tocó al presidente Fernández asumir esa responsabilidad, pero como ya sabemos, fueron intentos que, aunque contaron con el apoyo masivo de la sociedad, no lograron concretarse. De esa misma década es que data la creación del departamento que hoy conocemos como el Departamento de Persecución de la Corrupción, pero ya sabemos que ese departamento en el pasado no cumplía cabalmente su rol. En estos momentos se dio la oportunidad de que en un cambio de gobierno se designara a una procuradora general que ha entendido cuál es el rol de dirigir un cuerpo investigativo como el Ministerio Público y de enfrentar un flagelo como la corrupción que antes de la designación de ella estaba marcando como el principal problema social de República Dominicana, y ha hecho cabalmente su función, ha cumplido con su rol de perseguir la corrupción. Anterior a eso, que yo sepa y conforme a lo que he podido investigar, ningún procurador general había asumido su responsabilidad tan cabalmente como se está haciendo en este momento. Se habla, doctor, de la independencia del Ministerio Público, ahora que usted menciona a la procuradora Miriam Germán. ¿Qué importancia usted piensa que tiene que el Ministerio Público sea independiente y que no tenga que rendirle cuentas a ningún gobierno, ningún funcionario que designó en este caso a la principal figura, que es la del procurador? Bueno, para mí esa pregunta es extremadamente relevante y es vital, fundamental, para que pueda el Ministerio Público sostener ese trabajo que está haciendo, pueda tener sostenibilidad en el tiempo, de carácter sistémico, estructural e institucional. Y para eso nosotros no solamente debemos de contar con la suerte de que un presidente pueda designar a un procurador general independiente, sino que esa institución tiene que ser orgánicamente independiente. ¿Y eso qué significa? Que hay que tener una constitución que establezca un mecanismo de designación diferente al que tenemos hoy en día. ¿Cuál es ese mecanismo? Que el procurador general y la mitad de los procuradores generales adjuntos dependen de la voluntad del presidente, son designados mediante el mecanismo de libre nombramiento. Eso quiere decir que mañana hay un cambio de gobierno y si no le interesa tener un ministerio público que persiga la corrupción, vamos a volver hacia atrás. Nosotros somos, lo he reiterado y lo voy a decir aquí nuevamente, el único país de Latinoamérica que tiene un mecanismo de designación mediante el libre nombramiento. Ya eso no existe en ningún país del mundo, pero tenemos nosotros somos el único. El único país de Latinoamérica, pero tenemos una resistencia al cambio de ese modelo de un sector político, y eso es lo que hay que tratar de cambiar. Es decir, ya la sociedad tiene un comportamiento diferente, ahora lo que hay que lograr que los políticos también tengan un comportamiento diferente en relación a ese cambio que ha tenido la sociedad. Doctor, se supone que cada quien tiene a alguien que le supervisa, que
que vigila lo que usted hace, que fiscaliza lo que hace. ¿Quién fiscaliza al procurador? Fíjese, el procurador dirige una institución de la que nosotros les llamamos órganos autónomos, órganos independientes. Los órganos autónomos independientes tienen sus controles, todo el mundo tiene su control. O sea, un procurador que dé visos o se vea que está transgrediendo alguna norma desde la ejecución de su función, puede ser interpelado en el Congreso, pero no solo eso. Cualquier falta que pueda cometer el procurador puede también ser encausado porque todos somos responsables ante la ley. En este caso, lo que tenemos que estar es vigilante porque la sociedad civil en el pasado no estaba encaminando acciones en relación a la conducta desviada de algunos funcionarios y la sociedad tiene que estar vigilante y el Congreso como un órgano que está facultado para poder encaminar cualquier acción de que rindan cuenta a las autoridades, pues también tiene que cumplir con su rol. ¿Y cómo puede estar, doctor Fabián, una sociedad vigilante cuando hay tanto desconocimiento también sobre diferentes temas, en este caso sobre lo que sucede con el tema de justicia, con el tema de procuramiento y demás? ¿Cómo podemos estar vigilantes? Como yo, por ejemplo, como una persona civil, vamos a decir, quienes nos están viendo a través de sus pantallas, ¿cómo pueden estar vigilantes? Bueno, yo pienso que esta sociedad, como dije hace un rato, ha dado un cambio notorio y significativo en cuanto a su inserción en lo que son los cambios institucionales. He sido reiterativo en eso, la sociedad de hoy en día no es la sociedad de ayer. En la segunda década del siglo XXI se produjo un movimiento que ha influenciado a toda la juventud mundial que es la primavera árabe. Y esa primavera árabe ha influenciado la mentalidad de las nuevas generaciones en el sentido de que ahora tienen una participación más activa en lo que son las políticas públicas. Y ese cambio de mentalidad inclusive se ha puesto en práctica en República Dominicana. La sociedad dominicana hoy en día está vigilante de todo lo que hacen los políticos y de todas las políticas públicas. Doctor Fabián Melo, usted tiene un rol en este caso. Quisiéramos compartirlo con la sociedad, con nuestros televidentes, cuál es su papel y qué esperan conseguir. Esto me lo explica para yo preguntar entonces también cuáles son los casos que se supone violaron esta gente, en el caso del procurador y lo demás implicado en el caso Medusa. Ok, nosotros en lo personal, la sociedad lo sabe porque eso se ha hecho público, somos parte de un equipo de abogados que está insertado en esta vorágine de la actuación y persecución de lo que se entiende que son los actos de corrupción y estamos asumiendo nuestras responsabilidades desde ese equipo. Excelente. Yo quiero, doctor... no, perdóneme, bueno, sí. Los tipos penales que usted entiende que... las violaciones que cometieron esta gente. En el caso específico, de Medusa. Ok. Sí. En relación a ese caso, hay que hacer una comparación, hablar de un antes y un después. El antes es cómo se estructuró desde el punto de vista legal la solicitud de medida de coerción de ese mismo caso y cómo varió esa misma estructuración en relación a lo que son las conductas penales luego de la acusación. En principio, la acusación tenía una especie de contenido muy diferente porque se estaba hablando de 8 encartados, se estaba hablando de una cantidad de 360 pruebas y de 5 pruebas materiales. Ahora estamos hablando de 41 encartados y 22 compañías, o sea, de 63 encartados y aparte de eso de más de 3.000 pruebas, es decir, varió en cuanto al contenido de una manera muy notoria, de un esfuerzo investigativo que está fuera de cualquier duda y debo manifestar mi admiración, mi reconocimiento por ese esfuerzo, por ese trabajo tan valioso que hizo el Ministerio Público y en relación a las conductas que están incluidas ahí, hay nuevas inclusive imputaciones porque ahora se agregó
la ley de partidos, que no estaba, en principio habían 3 leyes, estaba la ley de declaración jurada, estaba la ley de lavado de activos, ahora se agregó también la ley de soborno, la 448, la ley 340, y se entiende que las imputaciones se inician desde el artículo 123, 124, 145, 46, 47, que obedecen a lo que son la falsedad de documento público y auténtico, y también lo que tiene que ver con prevaricación, lo que tiene que ver con malversación de fondo, que es lo que aquí se denomina desfalco. Desfalco al Estado. Sí, desfalco al Estado, es lo que en otros países se le denomina. No, ¿violaron la mitad del código fue? Bueno, hay todas las conductas que tienen que ver con corrupción pública y con vinculación de terceros que generalmente se vinculan con las actividades ilícitas de la función pública. En este caso, la estafa, que tiene una parte que también es referente a los delitos que se cometen desde la administración pública. ¿Y qué acontece si se le puede probar una cosa y otra no? Por ejemplo, diga, bueno, hubo asociación de malhechores, hubo tal cosa, pero no hubo lavado de activos, por ejemplo. Bueno, lo que hace en este caso quien administra justicia es aplicarle la regla que se le ajusta. Okay. Si se le puede retener falta por lavado de activos, se le condena por lavado de activos. Si se le puede retener falta por desfalco, pues se le condena por desfalco. En este caso, la pena que yo he visto más elevada es la que tiene que ver con lavado de activos, que puede elevarse a unos 20 años. 20 años. Exactamente. Por lavado de activos. ¿Usted piensa, doctor? Sale joven con todo y todo. Bueno. ¿Usted piensa, doctor, que el Ministerio Público necesitaría más presupuesto, no solamente por la cantidad de casos que maneja y también por lo que representan todos estos casos? ¿Qué usted piensa sobre el presupuesto que obtiene la Procuraduría? Fíjese, sobre ese tema, nosotros hemos sido reiterativos, no solamente en el caso de persecución de la corrupción, sino en cuanto a lo que es la persecución de la criminalidad en sentido general. Incluyo ahí también el tema de la seguridad ciudadana, porque en una evaluación que hicimos nos dimos cuenta que los presupuestos destinados a esos fines, en lo particular la persecución de la seguridad ciudadana o la protección de la seguridad ciudadana, hasta el 2020 estaba invisibilizada. A partir del 2020 que se reflejan partidas para enfrentar lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, pero en relación al Ministerio Público, en el presupuesto del Ministerio Público había una partida que pienso pasaba un poco de 500 millones de pesos para perseguir corrupción, pero para la persecución penal la partida llegaba hasta donde sé a unos 2.000 millones de pesos. Me parece que ningún país del mundo puede ser eficiente si no invierte en seguridad y si no dota a los que están haciendo ese trabajo de los mecanismos técnicos necesarios para poder hacer una labor con eficiencia. Yo siempre pongo de ejemplo Costa Rica cuando hablo de esto, porque a nivel de justicia es uno de los países pequeños que más ha avanzado y que tiene mejor valoración a nivel internacional. Y Costa Rica tiene la mitad de nuestra población y Costa Rica invierte quizá lo mismo o un poco más que nosotros. Eso quiere decir que nosotros no estamos invirtiendo lo que realmente deberíamos invertir a nivel de seguridad ciudadana y de persecución ya sería a nivel como, penal. Doctor, la distribución de esos fondos también. Tenemos pocos fondos, pero ¿cómo lo distribuimos? Lo que pasa es que la investigación es en función de qué se está investigando y cuáles son los insumos que se necesitan para esa investigación. Eso se hace, eso se planifica, inclusive desde que se inicia el año hay que hacer lo que se conoce como un POA y esa programación presupuestaria tiene que estar desde antes de que se apruebe el presupuesto. Es decir, vamos a imaginar que el PETCA necesite para poder ser eficiente unos 3.000 millones de pesos. El PETCA tiene que detallar en qué va a invertir esos 3.000 millones de pesos porque la investigación tiene que planificarse a nivel de inversión y a nivel de los insumos que se necesitan para eso. Desde luego,
colega, nuestro compañero David Álvarez, pregunta si dará tiempo en los próximos 2 años para conocer todo esto. Usted, que es un hombre de vasta experiencia, que ha sido fiscal, ¿piensa que sí, que tenemos tiempo en los próximos 2 años para los conocer esto, o se se llevará, qué tiempo estima usted que podría llevarse este caso? Yo quisiera en estos momentos poder responder eso de manera axiomática. No me es posible, pero le puedo hablar de lo que es la experiencia. A nivel general, un proceso penal normal se puede llevar entre 3 y 5 años en los tribunales, un proceso penal normal. Un proceso penal de carácter complejo como este, donde va a haber 60 y pico de encartados, y imagínense que cada encartado tenga un mínimo de 2 representados. Eso va a implicar una barra de defensa enorme, que hasta a nivel de espacio va a haber que crear un espacio. Desafío, o es un desafío. En ese sentido, a mí me parece que la hipótesis más evaluable en términos de eficiencia radica en que el Ministerio Público ha hecho una investigación tan consistente que podría derivar, no en lo inmediato, pero eso podría acortar la distancia y derivar en especie de defensas positivas. Y si hay defensas positivas, es como llegar a un acuerdo entre los encartados y el Ministerio Público, y eso va a acortar la distancia. ¿Puede explicar qué significa una defensa positiva? Una defensa positiva radica cuando el imputado advierte que las pruebas son tan vinculantes y tan contundentes que va a haber indefectiblemente una condena. O sea, que admite la culpa, pero explica... Entonces admite la responsabilidad, se discute la pena, pero por cultura, en República Dominicana, cuando se asume una defensa positiva, siempre la sanción se aplica por debajo de la media. Y hay personas que han cometido delitos graves que pueden conllevar una pena de 20 años y lo condenan a 8 y a 5 años. O sea que para mí, lo más conveniente para un encartado donde las pruebas sean abundantes y vinculantes es que lleve a cabo una defensa positiva o lleve a cabo un acuerdo con el Ministerio Público. Eso acorta la distancia, reduce lo que son los costos del proceso, y hay una economía procesal que la aprovechan todas las partes. Tengo una inquietud, tenemos que ir a la pausa, pero quiero preguntarle, ¿cuál es el límite, cuál es el tiempo que se tiene? ¿O eso puede ser por requiem eterno? Bueno, hay un límite de tiempo. Claro, los procesos, según la ley, tienen una finalización de 4 años. Un proceso debe finalizar en 4 años, pero eso está condicionado al comportamiento de las partes. Si yo soy defensa de un imputado y desde que el proceso inicia yo estoy entorpeciendo el proceso, generando, entonces eso no puede, porque si se le da la razón al que entorpece un procedimiento, entonces todo el mundo va a entorpecer los procesos para tener ganancia de causa, y ya eso la jurisprudencia lo ha aclarado de una forma correcta. Bueno, muchas gracias, doctor Fabián Melo. Con él estuvimos hablando sobre todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio Público. Vamos a una pausa y conversaremos brevemente sobre la ley de extinción de dominio.